Hola Flor. Hola, ¿todo bien? Bueno Flor, vamos a continuar, ¿bien? ¿Cuál es el tercer texto? ¿Es el de Delgado o de Juan Torres? El tercero de García Delgado y el cuarto de Torres. Bien, bien, bien. Estado, Nación y Globalización es el texto. ¿Bien? ¿Se escucha bien, viste, en el que yo te pasé, el de YouTube? Sí, sí, te Bien. escuchamos. Bueno, Flor, fíjate que ese texto empieza con una cita, ¿bien? De alguien llamado Marcos Kaplan, en 1997. Dice, el Estado-Nación y su soberanía sufren una doble erosión. Erosión es algo que se quiebra. ¿Viste cuando se erosiona el cielo? El suelo es algo que se quiebra, ¿ok? Por una parte, desde afuera, las fuerzas y procesos de la transnacionalización. Por otra parte, en el interior, la descomposición económica, la disolución social, la desestabilización política y la segmentación de la sociedad y, el estado, y los estados nacionales en los niveles regionales y locales. En esta erosión del Estado y de su soberanía convergen las coordenadas externas del sistema con las internas. Bueno, más allá de lo que dice, es medio complicado eso, pero lo que está diciendo Flores es que esto lo dice este tipo en 1997. En 1997, desde 1992 en Argentina, ¿bien? Sí, 92, se dicta algo en Argentina, Flores, la ley de convertibilidad. eh, bueno, para que vos trate más o menos de entender. ¿Viste la moneda de 25 y de 50 centavos? La mayoría decía 1992, 1994. ¿Bien? Porque en esa época, Flores, un peso supuestamente era un dólar. ¿Bien? Ese es el proceso de neoliberalismo que se instaló democráticamente en Argentina durante el gobierno de Menem. ¿Sí? Sin embargo, lo que se conoce como globalización, ¿bien? Tiene varios factores, pero el factor político en Argentina lo empieza a imponer a través de la política neoliberal, los empieza a imponer a través de la dictadura de 1976, Flor. ¿Bien? Porque desde, a ver, desde la, ya desde Irigoyen, que fue el primer presidente electo, ya hubo intentos por nacionalizar ciertos recursos y hacerlos argentinos a ciertos recursos naturales, ¿bien? Y a ciertos servicios. Eh, Eso en algunos gobiernos se fue profundizando un poco más, pero siempre tuvo esa tendencia. En cambio, después del el golpe de Estado de 1976 se instaura una política económica y comercial donde Argentina no deja de producir ya a nivel interno y empieza otra vez a exportar materia prima, ¿bien? Y a comprar los productos elaborados. Es más, en algunos casos ni siquiera exportábamos materia prima, ¿bien? ¿Por qué? Porque todo se compraba de Taiwán, hecho en China, hecho en Singapur, hecho en Vietnam, etcétera. Eh, entonces, el suelo, dice el autor, el Estado-Nación se desquebraja, justamente por eso. Porque los Estados-Naciones vienen para darle una identidad al Estado y a lo que el Estado hay, a la cultura, a la sociedad, al trabajo, a las fábricas, etcétera. ¿Bien? ¿Algo de nombró la profesora? Sí, lo nombres. ¿Más o menos así le dijo o no? Sí, más o menos. ¿Vos anotaste algo, Flor? Sí, pero lo que fue
¿Cómo? Lo que fue anotando en el pizarrón, que después la primera parte nombra a los límites del Estado, después nombra una crisis, que son trámites parciales. La crisis. Sí. ¿Qué dice más o menos? A ver. Bueno, ahí en el uso para hablar de crisis hay tres fenómenos que hay que entender, y ahí nombra la erosión de la independencia de las decisiones, la integración social del Estado y la pérdida de identidad colectiva. Bien. Bien, acá vamos, Flor. Ahí te explico. ¿Cuál te dijo primero? La erosión de la independencia de las decisiones. Bien. ¿Por qué? Nosotros, durante el gobierno de dictadura, bien, de 1976 en adelante, ya empezamos a pedirle de nuevo muchos préstamos, bien, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Ya se empezó a pedir préstamos, bien, cosa que Argentina no venía haciendo, porque como tenía una industria fuerte, pero cuando llega el gobierno de facto, el gobierno por el golpe de Estado, se empieza a pedir, ¿bien? Se empieza a pedir dinero de nuevo. Martínez de Oz era el ministro de Economía, ¿bien? Empieza a pedir plata. Eso se fue extendiendo, ¿bien? Y en el gobierno de Menem se pide aún más plata. Claro, porque el 1 a 1 que Argentina tenía, ¿bien? Lo tenía a cambio de eso, del préstamo que se pidió, ¿bien? Y se pasó del estado de bienestar, que era un estado interventor de bienestar, donde se trataba de producir en Argentina, ¿bien? A empezar más barato, supuestamente, ¿bien? Bueno, este préstamo, cuando se le pide un préstamo, Flor, a los bancos internacionales, a la banca internacional, ellos no solo te dan el préstamo, sino que te dicen también qué tenés que hacer con la plata. ¿Bien? Ellos te dicen exactamente qué tenés que hacer. No solo con la plata, sino que tenés que hacer con todo. Con la educación, con el transporte, con los recursos naturales, con los impuestos. ¿Bien? O sea, el paquete cuando ellos te prestan plata viene con una serie de cuestiones. ¿Bien? Entonces es ahí donde se pierde la independencia en las decisiones. ¿Me entendés, Flor? Porque el gobierno argentino ya no puede tomar decisiones por sí solo, sino que es la banca internacional la que le prestó plata, la que está diciendo qué tiene que hacer. ¿Se entiende más? Sí, sí. Bien. Ese es el punto central en eso, Flor. ¿Sí? Toda la reforma del Estado que hubo en Argentina en los 90, en la época democrática del presidente Menem, que ganó 2 elecciones, bien, y que en la tercera gana la elección, pero como no le alcanzó los puntos, se baja el balotaje, porque es en las 3 elecciones que se presentó, ganó. Se le pide préstamo al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional manda la plata y se dice qué tiene que hacerse con la plata. Cómo tiene que funcionar la escuela, por ejemplo, la gran reforma del Estado se lleva adelante en 1990, en esa década. Se reforma la Constitución en esa década, Flor. La última reforma constitucional fue en 1994, ¿bien? Y se reforma durante ese tipo de gobierno. Entonces, el Estado, como tal, como soberano, supuestamente pierde autonomía, porque ya no puede tomar las decisiones. Es la banca internacional la que te dice cuánto tenés que cobrar el transporte, si tenés que arancelar o no la educación, hasta qué año va a ser gratis, hasta qué año va a ser obligatorio, cómo tienen que dar las clases los docentes, qué tiene que perseguir la escuela, ¿bien? Cuánto tiene que cobrarse de luz, cuánto tiene que cobrarse de gas, ¿bien? Que no está explícitamente, no te dice tenés que cobrar esto de luz, ¿bien? Pero te dicen tenés que ahorrar tanta plata, por ejemplo, en luz, ¿bien? Entonces ahí o vos cobrás más, o le sacás subsidio, o recortás la luz. ¿Se va entendiendo, Flor? Sí, sí. Ok. Por eso se pierde la independencia en la toma de decisiones, porque el Estado ya no decide por sí solo, sino que es la banca extranjera la que le está diciendo al Estado, al gobierno argentino qué es lo que tiene que hacer. Bien. Otro punto, ¿cuál era la segunda que te dijo? Integración social del Estado. ¿La qué? Integración social del Estado. Bien. ¿Te dijo algo sobre eso? No me nombra mucho, digamos.
Acá. Eso está, Flor, eso está en la página 23. Al final de la página 23. ¿Tenés tu material ahí? Sí, sí. El capitalismo desregulado favorece la concentración económica y el crecimiento de las desigualdades. El desanclaje de las condiciones de prosperidad de las élites de las no asalariadas, debido al doble movimiento que se produce en la crisis fiscal y el endeudamiento. El Estado se retira de lo social y de lo productivo y apura una reconversión tecnológica que flexibiliza y margina una parte significativa de la población por no tener las capacidades para insertarse. El empleo deja de ser el gran integrador de lo social, configurando, por tanto, este proceso sociedades duales o débilmente integradas. Los fenómenos centrales que caracterizan la planetarización de todas las relaciones, o sea, la mundialización de la economía y la concentración del capital, está rompiendo la cohesión social interna de la mayoría de los países. Las fórmulas teóricas que han intentado sintetizar esta tensión habla del proceso de inclusión política con exclusión social, de la inevitable inserción de la economía global por un costo de fragmentación social interna. Bueno, ¿qué pasa, Flor? Este proceso de globalización no es algo que se da solamente en Argentina. ¿Bien? El autor te puede decir que, o puede ser propio de un sistema capitalista, ¿bien?, que tiene una faceta que tiende para un lado y después vuelve, tiende para un lado y se retrae, así. Hay vaivenes económicos, ¿bien? Y que según esos vaivenes se toman ciertas decisiones políticas. Lo que tiene que ver con la globalización, Flor, se dio en gran parte del mundo occidental, o sea, en toda América, excepto en Cuba, bien, porque Cuba tiene un régimen distinto, pero en los gobiernos democráticos de América Latina se dio en todos por igual, en todos. No hubo otra opción, bien, para los gobiernos democráticos en Latinoamérica. Tuvieron que adaptarse a ese nuevo mundo, bien. Por eso se pierde soberanía también, Flor. El Estado pierde soberanía como tal. El Estado siempre fue el que bancó, antes de esa etapa de neoliberalismo de 1976 en adelante, sobre todo entre la década del 90, cuando estaba Menem de presidente, el Estado siempre fue el que intervino y se hizo cargo de las cuestiones sociales, Flor, siempre. Bien. Históricamente fue así. Pero ahora ya el Estado se corre. ¿Bien? Si no puedes mandar a los hijos a la escuela es problema tuyo. ¿Bien? Si tus hijos no tienen para comer es problema tuyo. Si tus hijos no tienen, si vos no tenés para el transporte, problema tuyo. Si vos te quedaste sin laburo, problema tuyo. ¿Bien? Si vos no tenés para pagar el alquiler, problema tuyo. ¿Se entiende, Flor? ¿Se va entendiendo más o menos cómo funciona eso? Sí, sí. Seguimos leyendo. Se produce, seguimos adelante, ¿no?, en el primer párrafo del texto, reducción de la capacidad de identificación política. Se reduce una menor influencia de lo estatal en la cultura, con una ampliación del espacio del mercado y de las industrias culturales. Una homogeneización de la cultura justamente con la pérdida del enraizamiento de los propios valores de identidad nacional, la estandarización y uniformación de muchas pautas culturales. Bueno, por ejemplo, acá se viene el efecto McDonald's. ¿Bien? Durante la época de globalización, Flor, pero siempre empieza en 1976, pero se termina de gestarse en la época de los 90, se empieza a pedir sentido por lo nacional, Flor. Nosotros, por ejemplo, en la época antes del golpe de Estado de 1976, Argentina era uno de los países que más producía películas. Bien, Latinoamérica miraba las películas argentinas. Por eso era conocido Sandro. Sandro se llamaba Sandro de América por eso, porque eran figuras latinoamericanas muy influyentes. Bien, a través de la cultura que el Estado ponía plata para que eso suceda.
porque tenían los canales estatales, las radios eran estatales, etcétera. Después, en 1976 en adelante, esto empieza a cambiar y todo se vuelve privado, ¿bien? Y ya el Estado se va corriendo. Y dice, vamos a dejar que a la industria cultural, lo que es el cine, lo que es la música, lo defina el mercado. ¿Se va entendiendo, Flor? Entonces el Estado ya no va a poner más plata ni ya no mover más un dedo para que se haga películas, para que se haga folclore, para que se haga tal cosa, ¿bien? Todo va a pasar a lo evento privado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una empresa, ¿bien? Y yo quiero ir a hacer un festival, lo hago. Por eso hubo un problema, por ejemplo, hace años atrás con el tema de Cosquín. Claro, porque para armar Cosquín, Córdoba, el gobierno de Córdoba pone plata para que eso suceda. ¿Bien? Entonces había otro que decía, no tiene que poner más plata el Estado del Estado porque eso tiene que poner las corporaciones privadas. Pero ¿qué decía el gobierno de Córdoba? No, porque nosotros, decía el gobernador de Córdoba, nosotros recaudamos 10 veces más plata de la que invertimos. ¿Se entiende, Flor? ¿Bien? Sí. O si no, se deja todo a las manos privadas, ¿bien? Y se crea un mercado, ya no es más cultura, sino es un mercado, ¿sí? Que es obsoleto, que un día para el otro te dejan tirado. O sea, es distinto un Charly García, vos ponele, que es de esa que marcaron épocas y todavía son conocidos en el mundo, a artistas que fueron parte del mercado y que quizás en 1 o 2 años ya no se escucha más. ¿Se entiende, Flor? Sí, sí. Otra cosa que también se pierde es la afiliación política. ¿Por qué? Porque la gente, la sociedad empieza a notar que ya el gobierno que representa al Estado ya no le interesa a la gente. ¿Bien? Ya no le interesa a la gente, a los sindicatos ya no le interesa el bienestar de sus trabajadores. ¿Bien? Y ya nadie siente afiliación por el sindicato. En realidad hay gente que todavía lo siente, pero a lo que era en un estado de bienestar, después de 1945 en adelante, eso se extendió en adelante muchísimo tiempo, incluso en 1900 durante la dictadura también había, ¿bien? Pero ya durante el gobierno de los 90 ya se empezó a perder esa identificación con los gremios. Ya nadie quiere agremiarse, ya creen que los gremios están al pedo, que no luchan por los trabajadores, sino más que por sus intereses. ¿Bien? También los partidos políticos, la gente ya desconfía de los partidos políticos. Ya para la gente los partidos políticos son todos iguales, los políticos son todos chorros. ¿Se entiende, Flor? Sí. Bien. Eso es muy importante, tenés que tenerlo en cuenta. Después vos, obvio, tenés que hacer una lectura un poco más analítica, pero yo te estoy explicando de qué trata. ¿Vos vas tomando nota o algo? Sí, la estoy anotando. Bien. Vas a salir bien, Flor, ¿eh? Otra cosa que se da durante la época de los 90, Flor, es que se hacen los shopping. ¿Bien? Los shopping hay el de Catán, el de Morón, todos esos son propios de la época de los 90. ¿Bien? Algunos tardaron un poquito más, quizás algunos en el 2000, ¿me entendés, Flor? Pero es toda la misma política. ¿Bien? Después ¿cuál era el otro, Flor? La cohesión social. La pérdida de identidad colectiva, la última. Bien. ¿Por qué, Flor? Porque durante la época del estado de bienestar, del estado interventor o de bienestar como se lo conoce, el vecino sentía identificación con sus vecinos. El vecino se sentía parte de su barrio y su barrio era una pequeña comunidad. ¿Por qué? Porque tenía los negocios del barrio, bien, el barrio tenía su cancha, en las ciudades había sociedades de fomento. Por ejemplo, bueno, González Catán esa parte ya es más nuevo, pero aquellos barrios que fueron antiguos, por ejemplo, de la época del estado de bienestar, por ejemplo, del 50 en adelante, tienen una estructura de monobloc donde hay pequeños comercios internos, donde está todo armado para que el kiosco esté ahí, ¿bien? Ahí esté la carnicería, ahí está el kiosquito, ahí esté todo, ¿bien? Porque la idea era eso, un auto, que los barrios sean autosustentables, que se consuman entre ellos, ¿me entendés? Que se arme un ambiente
hay de comercialización interna. Bueno, en los 90 esto cambia, Flor. En los 90 esto cambia los 90 y sobre todo empieza en 1976 y cambia durante los 90. Y la gente ya no le empieza a importar el vecino, Flor. No piensa perder tiempo en una sociedad de fomento, ya no piensa perder tiempo en hacer las cosas gratis, ya se pone una reja, ya asegura su casa y no le importa el vecino. ¿Se va entendiendo, Flor, o no? Uno se encierra en su casa, no le importa si hay gente afuera que quedó despedida, que no tiene para comer porque no se consigue laburo y que anda por ahí buscando en la basura. Bueno, no importa. Cada uno se arregla como puede. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a triunfar aquel que es apto y hizo las cosas bien en la vida. Porque esa es la filosofía del neoliberalismo. ¿Está, Flor? ¿Bien? Es que si vos haces las cosas bien y vos te esforzaste, te va a ir bien. Aquel que no le va bien es porque no se esforzó. ¿Se entiende, Flor? Sí. Bien. Entonces eso hace que se pierda esa cohesión social, Flor, esa identidad colectiva. Ya no hay más sociedad de fomento, ya la gente no quiere ir a hacer un trabajo solidario, excepto lo que por ahí están en la iglesia, pero la gente de barrio que antes organizaba para hacer sociedad de fomento, para hacer festivales, etcétera, ya está, listo. El tiempo lo ocupa para otra cosa, para su familia y su familia de su mujer, o su marido y sus hijos. Si los tiene. Después el mundo no importa. Ahí se va teniendo, Flor, entonces se pierde esa identidad colectiva que había. ¿Se entiende? ¿Lo entendés? Porque nunca fue, no siempre fue así, Flor, ¿eh? O sea, no siempre fue así de que al argentino le importaba muy poco lo que le pasaba al vecino, le importaba muy poco si había gente muriendo de hambre en la calle. No siempre fue así. Eso es propio de estructuras psicosociales que instauró el neoliberalismo, ¿bien? Con sus políticas económicas, sociales, culturales, educativas, institucionales, ¿sí? A través de los medios de comunicación. Algo de eso te dijo, ¿no? ¿Estás bien, Flor? Flor, ¿estás ahí? Sí, se había entrecortado, perdón. No pasa nada. Pero tenemos que dialogar, ¿sabes, Flor? A ver. Vamos al punto B, dice la globalización como fenómeno multidimensional. Acá lo importante, Flor, lo importante del texto este es que vos entiendas una cosa, ¿bien? Que la globalización forma parte de varias cosas. Bien, primero, los avances de la tecnología de la comunicación y de la información. El boom del Internet. ¿Bien? El Internet hizo que las barreras de la distancia se rompieran. Las barreras del tiempo se rompieran. Vino a desconfigurar toda la lógica, todo lo que tiene que ver con la estructura cotidiana del ser humano. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber trabajos nocturnos. Por ejemplo, hay gente que ya le contratan para trabajar toda la noche en la casa desde la computadora, ¿me entendés, Flor? Que antes no pasaba. ¿Sí? La gente tiene distinto horario de trabajo, ya ocupa el tiempo de una manera distinta. Eso genera la globalización por el lado del avance de la comunicación. Los periodistas empiezan a tener más poder del que había, porque la gente ya empieza a tener dispositivos a su alcance. Ahora son los influencers, ¿no? Pero en ese tiempo eran los periodistas. Y bueno, ahí tenés los 3 puntos. Primero,
el Estado pierde soberanía. ¿Por qué? Porque se le pide plata a la banca internacional y la banca internacional te dice qué tenés que hacer con esa plata. ¿Está, Flor? El segundo tenía que ver con... ¿Con qué tenía que ver el segundo? Flor, ¿estás? Sí, sí, lo escucho. ¿Con qué tenía que ver el segundo? El primer punto era pérdida de soberanía. El segundo era erosión de qué era. ¿Cómo? ¿Cuál punto? El primer punto era la pérdida de De la soberanía del independencia Estado. de las decisiones, el primero. ¿Y el segundo? No, el primero era erosión de la independencia de las decisiones, el segundo integración social Estado y el tercero pérdida de identidad colectiva. Bueno, vamos, ahí está. Lo importante de esto de Flores es lo siguiente, como te decía, el Estado empieza a pedir plata a la banca internacional durante la época de la globalización, que es el neoliberalismo en Argentina, que empieza en 1976 y se agrava aún en 1900, durante la década del 90. Se empieza a pedir plata al fondo, a la banca internacional. La banca internacional manda plata y te dice cómo utilizar la plata. Entonces hay una reforma estructural completa del Estado. Se reforma la Constitución, se reforma la Constitución Nacional, se reforman las constituciones provinciales, cambian todos los regímenes educativos, comerciales, etcétera, ¿bien? Pero todo guiado por la banca internacional. Por eso se pierde. El segundo tiene que ver con... dijimos que... ¿Cuál era el segundo, Flor? Integración social del Estado. Bien, la integración social del Estado. Entonces el Estado, siguiendo los consejos o las directrices de esta banca internacional y con respecto a la reforma que se da en el Estado, la gente el Estado se corre de lo social, se corre de lo público. Bien. Entonces esto genera una problemática en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad vivía en un tipo de Estado donde el Estado se hacía cargo de la escuela, donde el Estado se hacía cargo de los servicios, de los transportes, de la luz, del agua, ¿bien? De las viviendas. Se hacía cargo de todo eso. Bueno, de la salud. El Estado se corre de todo eso, ¿bien? Saca las inversiones de lo público y deja que la banca privada le compita a lo público. Entonces empiezan a haber clínicas privadas, aseguradores y mutuales privadas, ¿bien? Entonces va a tener respaldo, aquel que pueda pagar va a tener un buen respaldo, aquel que no pueda pagar se va a tener que arreglar con lo que hay en el hospital y en lo público. ¿Se entiende, Flor? Y en este nuevo formato de relaciones sociales que se crean por lo que estábamos hablando, ¿bien? Porque se le pide plata a la banca te dice qué hacer y lo que hace el gobierno, según lo que la banca le dice, no ayuda para nada a las personas, sobre todo a una gran mayoría. Estas personas empiezan a perder el sentido del Estado, no confían en el Estado, no confían en los políticos, no confían en las instituciones públicas, deja de creer en la escuela, ¿bien? Porque se cree que la escuela pública ya no enseña, que la que enseña es la escuela privada, ¿bien? Deja de creer en el hospital porque creen que en el hospital no le importa al médico nada, que te atienden si pagás. ¿Se entiende, Flor? Entonces se va perdiendo todas esas relaciones que antes existían. Se va perdiendo la preocupación por el vecino, por los vecinos. Se deja de trabajar en el barrio y uno lo que hace es se encierra en sí mismo y en su familia. ¿Bien? Ya venís, antes por ejemplo se celebraba Navidad en las calles, todos los vecinos juntos compartían. Después, bueno, no, yo Navidad festejo con mi familia. ¿Se entiende, Flor? Sí. Bien. Eso es lo esencial que tenés que saber de ese texto. Eso es lo esencial. Vos después andás leyendo y guiate por eso, ¿bien? Sí. Pero se entiende, ¿no?
Bien, acá el autor habla de la supremacía del capital financiero. Se pasó, Flor, entonces de un estado de bienestar a un estado neoliberal o de globalización, donde lo que se buscaba era que el país, bien, tenga productos de fabricación nacional. ¿Sí? Estos productos de fabricación nacional siempre fueron subsidiados por el Estado, en mayor o menor medida, pero siempre fueron subsidiados por el Estado. Cuando llega la época de la globalización, del neoliberalismo, ya se deja de subsidiar eso. Entonces el producto nacional tiene que competir, ya más encarecido, porque ya sale más caro, tiene que competir contra los productos baratos que vienen de China, de Taiwán, ¿sí? De China, de Vietnam, de Tailandia, etcétera. Y ahora, ¿por qué salía más barato en Tailandia? ¿Por qué salía más barato en China? ¿Por qué salía más barato en Vietnam? Porque en Vietnam, en Tailandia y en China, las grandes corporaciones, bien, a las grandes corporaciones en Taiwán y en China nadie le decía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ellos le habían prestado plata a Taiwán, a Vietnam. Entonces, uno de los requisitos para prestarle plata era que saquen todos los derechos del trabajo que había. Entonces ellos podían hacer la flexibilización laboral y hacer lo que querían. Entonces se le pagaba menos al obrero, entonces se cobraban menos los productos. Porque no tenían que poner plata para ninguna otra cosa. Ni para seguro social, ni nada. ¿Bien? ¿Se entiende, Flor? No tenían que pagar indemnización ni nada. Entonces era obvio que iba a salir más barato hacerlo en otro lado. Argentina es el único, creo que es el único, o si no es el único, está dentro de los pocos países donde Walmart, la cadena Walmart, tiene los sindicatos. En otro lado del mundo no existe eso. ¿Bien? Y vos, Flor, que quizás uno que vive acá en la provincia no entiende mucho, pero yo que trabajé en Buenos Aires, por ejemplo, yo tenía mis alumnos que trabajaban en McDonald's. Y yo cuando ellos empezaban a trabajar, yo les veía con una felicidad, porque bueno, trabajar en McDonald's, después muchos chicos terminaban dejando la escuela, y la plata que tenían en McDonald's ni siquiera le alcanzaba para vivir, Flor, y después le echaban de McDonald's y quedaban sin ningún peso, no le pagaban nada, absolutamente nada, y lo echaban. Perdían la escuela, perdían el laburo y se quedaban sin nada, ¿viste? A eso se refiere, Flor, con la flexibilización laboral, ¿me entendés? Bien, estamos yendo bien, ¿eh? ¿Algo más, Flor, que anotaste vos? De este autor después habla del debilitamiento de la capacidad integradora, la identificación política cultural, Bien. Eso, la globalización. eso yo te lo expliqué, Flor, acá ahora después mirarlo con atención, ¿ok? Claro, sí. Pero te lo expliqué acá yo eso. Bien. Bueno, Flor. La globalización se constituye así en una ideología que justifica el único camino que busca una suerte de automatización del capitalismo y del mercado respecto de todo contrañimiento social o político, donde se instala la globalización como discurso hegemonizante, presentándose así misma no solo como única posibilidad, sino como la mejor. Es algo complejo de explicar, Flor, pero voy a tratar de hacerte entender esto para que vos tengas una noción. Hasta 1930, sí, hasta 1929, 1930, el mundo occidental fue liberal. ¿Bien? Después, entre 1929 y 1930, se da algo que se llama la caída de la bolsa. ¿Bien? El jueves negro. Que genera una profunda crisis en todo el mundo. ¿Bien, Flor? Para superar esta crisis hay un señor que crea una teoría, ¿bien?, que se llamaba Keynes. Entonces se llama que la corriente se llama keynesiana, y la gran mayoría de los estados empezaron a aplicar en mayor o menor medida las políticas keynesianas.
¿Bien? Entonces el Estado empieza a llamarse estado de bienestar o estado interventor. ¿Sí? Eso dura, esta forma de Estado dura hasta 1976 en Argentina, pero hasta 1970 en el mundo, ¿bien? Donde se empieza a instalar ya otra perspectiva económica, que es la neoliberal, ya no liberal, sino neoliberal, teniendo a la cabeza y como gran mentor a Milton Friedman. ¿Bien? ¿Vas entendiendo, Flor? Sí. Ok. Eso tenés que tenerlo en cuenta solo para... Y la gran, en nuestra política latinoamericana, en nuestro sistema político latinoamericano, que somos una región de tercer mundo, empobrecida estructuralmente, no solo económicamente, sino en lo cultural, en lo educativo, en la salud, estamos totalmente empobrecidos. Desde hace mucho tiempo se da esto, siempre fue así. Para nosotros el mundo se divide en dos corrientes teóricas económicas, o la keynesiana o la neoliberal de Milton Friedman. No entendemos otras cuestiones, o es una o es la otra. Y el neoliberalismo viene a presentarse acá como la única posible y hegemónica. Ahora, Flor, tenés que tener en cuenta una cosa. En Latinoamérica, esta corriente neoliberal, esta corriente política y social neoliberal, se impone por los golpes de Estado. ¿Bien? En Argentina en Latinoamérica tuvimos algo que se llamó Plan Cóndor, ¿bien? Y esto no es una ficción ni nada, sino que esto fue desclasificado por el propio gobierno de Estados Unidos, que fue un Plan Cóndor donde se ideó la CIA idea estratégicamente los golpes de Estado en América Latina. ¿Bien? Y se impuso de esa manera el neoliberalismo en Argentina. Cuando se vuelve a la democracia, casi al mismo tiempo en todos los países de Latinoamérica, se vuelve a la democracia, cuando hay que votar, bien, gana el neoliberalismo. ¿Sí, Flor? ¿Se entiende eso? Gana el neoliberalismo. Cuando Menem gana las elecciones, Menem no dijo que iba a hacer lo que hizo, Menem dijo que iba a hacer todo lo contrario. Menem se postula como un candidato keynesiano, ¿bien? De bienestar, de un Estado que interviene, de un Estado que invierte en lo público. Después hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando piden plata, eso viene con una serie de requisitos que tenés que cumplir. ¿Está, Flor? Sí, sí. Pero lo importante es que sepas lo que hablamos anteriormente en el video, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a preguntar de seguro? ¿Sí? Para que voy a buscar algo más. Y ya pasamos al otro, ¿sí? Vamos, Flor. Fíjate en la página 37. ¿Estás? Sí. Bueno, te leo y seguime, ¿sí? En este sentido, y para dilucidar estos interrogantes, se hace necesario distinguir globalización como proceso de globalización y como ideología. Como proceso, porque efectivamente se trata de una serie de tendencias y nuevas realidades promovidas por el cambio de las conducciones materiales de una nueva forma capitalista, como lo fuera anteriormente el capitalismo comercial o el derivado de la revolución industrial, como ideología porque forma parte de una interpretación de la misma que busca asimilarse a la modernización e identificar sus requerimientos con la orientación y valores del capitalismo salvaje. De realizar una lectura donde cualquier intento de regulación parece como retrógrado, dirigista y volcado hacia el pasado, mientras que toda apertura o liberalización aparece como sinónimo de modernización y de orientación hacia el futuro, la globalización se constituye así en una ideología que justifica el único camino, que busca una suerte de automatización del capitalismo y del mercado.
respecto de todo constreñimiento social y político. Esto es lo que estamos hablando más o menos, ¿bien? Seguimos en la página 37, saltamos un párrafo. La política queda encerrada dentro del plus ideológico, conquistado por el establishment, que logra asimilar los requerimientos de la globalización a sus propios intereses. Una situación en la que, bajo la apariencia de la no intervención estatal y con el justificativo de la libertad de los mercados, se intervienen y toman decisiones dirigidas a beneficiar a unos pocos y consagrar reglas de juego y la... ¿qué hizo? Y consagrar reglas de juegos y la seguridad jurídica de los contratos, así como para mostrar como irreversible la escisión entre competitividad y la cohesión social. Bueno, Flor, esto es lo que veníamos hablando. La política, o sea, la política económica neoliberal no es solo un paquete de medidas, Flor, sino que se trata de una forma de ver y de entender al mundo, de entender el porqué y el para qué está el Estado, ¿sí? ¿Cuál es la función del Estado? Y no solo cuál es la función del Estado, sino cuáles son, ¿bien? Cuáles son las capacidades y las competencias que debe tener cada ser humano. ¿Por qué? Porque persona que le iba mal, persona que quedó sin trabajo, persona que no podía adaptarse a las nuevas necesidades del mundo, era una persona obsoleta. ¿Se entiende, Flor? Era una persona que no servía. Y si no servía era porque esa persona no se esforzó lo suficiente. ¿Bien? Entonces, se creaba esa ideología, se empezó a crear esa ideología del que está mal porque quiere. Del que es pobre porque quiere. De la pobreza es fácil salir. Tenés que esforzarte. ¿Se entiende, Flor? ¿Bien? Tenés que trabajar, te decían. ¿Ok? Entonces no solo es un paquete de medidas, sino también son cuestiones filosóficas, ideológicas, que hace a la relación entre seres humanos. ¿Sí? Porque vos decís, bueno, vos veías, por ejemplo, antes la gente era más, el vecino se metía en los problemas de vecinos, el vecino intervenía, no miraba para otro lado. Hoy ya empieza a mirar cada uno, sálvese quien pueda, yo me fijo por mí, por mi familia, y lo demás me importa muy poco, que se arreglen. ¿Me entendés, Flor? Sí. Ok, ya está con eso, ¿eh? Pasamos al otro texto. Flor, ahora vos mirás este video, porque lo estamos haciendo más rápido que la clase anterior, ¿bien? Pero no significa que esté menos analizado que la clase anterior. La clase anterior nos tomamos más tiempo para charlarlo, ¿bien? Pero vos, ahora yo te lo descargo esto, te lo paso, vos mirás y lo mirás con atención siguiendo tu texto. ¿Está bien, Flor? Sí. ¿Y de este texto qué te dijo, Flor? ¿Cuál? ¿Del lado? Sí, no, de Roberto Russell. No, eso no lo nombró. Pero vos pasaste 4 textos acá. El último es de... Ah, Torres Juan, perdona, disculpame. Tenés razón, disculpame, Flor. La transformación del Estado argentino, ¿viste? Dice Flor. Este texto, de lo que habla Flor, son de los movimientos migratorios que hubo en Argentina. Y Sí. cómo los movimientos migratorios en Argentina le dieron identidad y construyeron lo que Argentina es hoy. Bueno, esto dice hasta el 2010, pero habla de eso, ¿bien? De cómo las corrientes migratorias hicieron lo que Argentina es hoy. Hubo distintas corrientes migratorias, Flor, ¿bien? En distintos momentos históricos la gente vino de un lado y de otro, ¿bien? Como por ejemplo, un tiempo vinieron escapando de las guerras de Europa, ¿bien? Vinieron cierto tipo de inmigrantes. Argentina y Estados Unidos se peleaban, ¿bien? Por los inmigrantes, ¿sí? La Constitución de Argentina, junto con la Constitución de Estados Unidos, es la constitución más liberal que tiene el continente latinoamericano.
Entonces lo hacían con eso liberal, era justamente para eso, para que venga, para que la gente venga, para que se mueva la persona. ¿Bien? Porque era liberal. Ahora el neoliberalismo no se trata de que se mueva la persona, sino que se mueva el capital financiero, que es otra cosa. Pero en esa época lo que querían era que la gente venga. ¿Bien? Entonces nosotros en nuestra constitución todavía tenemos, Flor, que dice que el Estado argentino va a fomentar la inmigración europea, para que el europeo traiga las bellas artes, para que traiga la ciencia, la cultura, la educación. Fíjate vos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como decía Sarmiento, ¿bien? Este país estaba lleno de gauchos, de bárbaros. ¿Bien? Y los que sabían eran los europeos. Y sobre todo los ingleses. ¿Se entiende, Flor? ¿Bien? Los que fueron a Estados Unidos. Los ingleses, los alemanes. Pero a Argentina no llegó esa inmigración. A Argentina llegó la parte sur de Europa. El sur de Italia, llegaron de España también, disparando la guerra. Hubo gente que disparó la guerra siendo neutro, y hubo gente que vino disparando la guerra que eran de España, por ejemplo, que eran socialistas y anarquistas, ¿sí? Que fueron expulsados de España porque perdieron la guerra civil. Lo mismo pasó en Italia. Entonces vino un contingente de gente, ¿bien? De inmigrantes con muchas ideas socialistas y anarquistas. ¿Se va teniendo, Flor? También hubo gente que vino que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero hubo mucha gente que sí. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer esta gente, tanto socialista como anarquistas, es organizar los sindicatos. ¿Bien? Y así tenemos, por ejemplo, películas como La Patagonia Rebelde, que ahí describe bien esa relación, bien lo que pasa en ese momento. Que era un gallego que era el que organizaba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la gente que trabajaba en los obrajes, como en Argentina, había mucha gente que ni siquiera sabía leer y escribir. ¿Se entiende, Flor? Entonces, ellos era lo que traían ese tipo de ideas. Y demás cuestiones, que ahí ya lo vamos a profundizar, pero lo que quiero que entiendas eso es cómo la inmigración europea en distintas etapas fue dándole forma a la Argentina de hoy. Pero también tuvimos una corriente migratoria que no fue europea y que se dio en los 90. En los 90, durante la época de los 90, durante el 70 también, pero sobre todo durante el 90, en época de democracia, empiezan a venir migrantes, pero ya no de Europa tanto, Flor, empiezan a venir muchos migrantes de países limítrofes, pues que se crea algo que se llama el Mercosur en los 90. Entonces esto habilitó el intercambio de personas, financiero, de comercio y de personas. Entonces empezó a venir mucha gente proveniente de países limítrofes. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y también de Chile. ¿Está? Después, este texto solo llega hasta el 2010. Bueno, pero nosotros después del 2010, hace un par de años, tenemos otra corriente migratoria muy fuerte de Sudamérica, que es de Venezuela. Pero eso no está en tu libro. ¿Sabes, Flor? Que es de Venezuela, de la gente que viene escapando de lo que ellos llaman el régimen de Maduro en Venezuela. ¿Se va entendiendo, Flor? Sí, sí. Pero eso no está en el libro, así que, pero es como solo para que vos tengas una idea y trates de interpretar de lo que está hablando el autor cuando lo leas con más profundidad, ¿bien? Y acá te dan muchos números, Flor. Ese es el tema. Viste, en Santa Fe tanta gente. Bueno, le vas a poner en Santa Fe había 35.000, en Córdoba había 45.000, ¿me entendés, Flor? El texto este tiene muchos datos así numéricos que no van al caso, que no te van a preguntar. Vos lo que tenés que saber es que el autor habla de cómo las corrientes migratorias, las distintas corrientes migratorias, le dieron identidad al Estado Nacional Argentino. A la cultura, a la sociedad, a la política, a la educación. ¿Bien? Por ejemplo, los primeros catedráticos, cuando se hace la reforma universitaria de 1919 en Argentina, los grandes pensadores universitarios y académicos argentinos son italianos, españoles o de otro país. Son muy pocos de países, muy pocos de grandes, por así, personalidades de la salud, del derecho, de la sociología, con apellidos más autónomos. La mayoría son de países extranjeros, porque eran extranjeros o porque eran la primera generación de extranjeros, o sea, eran nacidos en Argentina, pero de padres
yugoslavos, de padres austriacos, de padres muchos españoles, muchos padres italianos, sobre todo españoles e italianos, ¿sabes, Flor? De esto, ¿qué más te dijo, Flor, la profesora? Eh, digamos que dijo que había tres dilemas. Bueno, ¿Cuál? ahí nombra a los migrantes, después a los trabajadores y después la migración. ¿Tres dilemas? Claro, acá la del laboratorio. Sí, es Vamos a la página Torre. eh, 179. ¿Está? sí, Consideramos ahora el otro decisivo producto de gran laboratorio, montado en el país en el cruce del siglo XIX y XX, la transformación de la estructura social, bajo el impulso del dinamismo de la economía agroexportadora y su difusión en el mundo urbano. Esa transformación tuvo un gran rasgo distintivo, el surgimiento de un amplio estrato de la clase media. En la época, el perfil dominante de la sociedad en América Latina se caracterizaba por la coexistencia de una clase alta y una gran masa de sectores populares. Este esquema fuertemente polarizado, apenas corregido por un estrato intermedio de reducidas dimensiones, todavía estaba vigente en Argentina a mediados del siglo XIX. Los cambios económicos y demográficos lo modificaron progresivamente, haciendo despuntar con más diferenciado. Bueno, bueno. Viste, ahí ya te dan datos. Bien, vamos a esa parte, Flor. Cuando empiezan a venir estos inmigrantes, bien, empiezan a traer el comercio, bien, los comercios. Por eso muchos comerciantes, Flor, que hay en González Catán, que te puedes encontrar, muchos son de apellidos extranjeros o españoles, que empezaron a armar los comercios, los primeros almacenes, esas cosas, empezaron a dedicarse al comercio, Flor, bien, y empezaron a mandar a sus hijos también a la universidad. Estos hijos que ellos mandaron a universidades son los que terminan haciendo la reforma universitaria y estableciendo una universidad no laica, perdón, una universidad laica, perdón, donde la religión se aparta, se crea las universidades públicas y se saca la religión, que era católica, del medio, y se da una educación laica, donde las autoridades son elegidas de otra manera, no a dedo por la iglesia, sino en una especie de consenso democrático entre las autoridades institucionales, los exalumnos, profesores, etcétera, ¿bien? Pero lo que dice el autor acá, es que la clase media en Argentina se consolida, se forma y se consolida por estos inmigrantes europeos, que fueron los que empezaron a armar comercios, los que empezaron a mandar a sus hijos a las universidades, que fueron los que terminaron haciendo la revolución universitaria. ¿Se va entendiendo, Flor? sí, sí. Bien. Por eso la mayoría de los Norma comercios... también ¿Cómo? al servicio militar, digamos. Después de la escuela, norma al servicio militar, A que ver. también era obligatorio. ¿Dónde está eso, Flor? En la 178. ¿En qué parte va? En la primera parte habla de la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, y una función similar cumpliría el servicio militar también obligatorio.
fue implementado en 1901. Ah, bien. A ver. Bien. Vamos. ¿Qué dice esa parte, Flor? Lo que está diciendo es que lo que se hizo en Argentina para que los inmigrantes se sientan argentinos, para que empiecen a hablar en la lengua castellana, en la lengua que hablamos nosotros, que es castellana, ¿no? Sí, castellana. Para que empiecen a sentir un sentido de argentino, para darle argentinidad, la identidad de argentinos. Primero, la escuela, viendo que es obligación que manden a los hijos de inmigrantes a la escuela para que aprendan a hablar en castellano, para que aprendan a respetar los símbolos patrios, ¿sí? Para que se identifiquen como argentinos, ¿sí? Y dice, está la escuela y está el servicio militar. Las dos cumplen la misma función, ¿bien? De generar una identidad nacional argentina. A eso se refiere Flor. Claro. ¿Bien? Así que eso tenerlo en cuenta también, Flor, ¿eh? ¿Qué se quiso hacer con los hijos de los inmigrantes, con los primeros inmigrantes que venían y sus hijos? Bien, Flor, mandarlo a la escuela para que tengan una identidad nacional argentina, para que aprendan a hablar castellano, para que aprendan de leyes argentinas, para que respeten los símbolos patrios. La misma función cumple el servicio militar obligatorio. Cumplía el servicio militar obligatorio. ¿Está, Flor? Porque acordate, como vimos en la clase pasada, el Estado-Nación argentino se crea, decía Oslac. ¿Bien? Es un invento. ¿Bien? Es un invento social, es una producción social eso. No es natural. O sea, no siempre el que nació acá fue argentino. ¿Se entiende, Flor? Se construye. Se construye. Y dice el autor que se construye la identidad de los inmigrantes a través de la escuela y a través del servicio militar obligatorio. ¿Estamos? Bien. Estoy un poquito con la garganta media complicada, Flor, porque acá hay un humo de lo de Córdoba, eso todavía no sale y creo que eso nos está intoxicando a todos. Bueno, ¿otra cosa que te dijeron, Flor? Nada, por ahora eso. Bien, Después, bueno, después lo que nombran los trabajadores y la migración. bien. Bueno, eso es lo que más o menos yo te decía, Flor, que el criollo que era aquel hijo de español o aquella crisol de razas que había, el sambo, el mulato, etcétera, ellos hacían todo trabajo de manufactura, que era el trabajo más mal pago, el último nivel, el último escalón de servicio laboral que había. ¿Bien? Esta gente ya viene a cumplir otro tipo de trabajo, Flor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque supuestamente era lo que sabían manejar las máquinas, supuestamente era lo que sabían de cultura, lo que habían ido a la escuela. Pero digo supuestamente porque es supuestamente, Flor, porque no vino esa gente. ¿Se entiende? Y eso lo dice el autor. No vino esa gente, se quería que venga esa gente. Se quería que vengan los eruditos europeos, pero no. Llegaron mucha gente pobre que vino escapando de la guerra y que en su gran mayoría lograron estabilizarse en Argentina, Flor. Y crearon, según el autor, la incipiente clase media. ¿Bien? Flor, escúchame. Yo tengo en YouTube, yo subí los videos que hablamos sobre estos autores, que lo analizamos con profundidad con las otras chicas, ¿te acordás? Te va a servir eso y esto yo te lo voy a pasar para que lo leas con atención porque yo me tengo que ir a buscar a mi hijo, ¿sabes, Flor? Dale. Escúchame, pero vos fuiste tomando nota, esto te va a servir. Yo ahora lo descargo a esto y ya te lo paso. ¿Está? Sí. ¿Bien? Dale. Pero otra cosa, Flor, otra cosita. Vos rendís Jueves. Este jueves. el jueves. El miércoles
a qué hora te puedo llamar? Estoy libre porque no curso. Bien. Bueno, el miércoles estamos en contacto, Flor. Yo te llamo y conversamos un ratito. Sí, Bien. Y ya no hacemos el sí, trabajo académico, intelectual, sino que vamos a hacer un trabajo emocional. ¿Sabes, Flor? sí. ¿Está? Listo. Ahí yo te lo descargo a esto, te lo paso y te voy a pasar los otros videos también para que lo mire, que lo tengo en YouTube. Dale, ¿Estamos? sí, Dale, Flor. ¿Te sirvió un poquito, dale, aunque gracias. sea? Sí, Bien, dale. Dale, Flor. Ahí lo descargo el video y te lo paso, ¿eh? vale, gracias. Listo.